Vamos a las charlas de la certificación eh, en enfermería oncológica y hoy día tenemos la charla de la licenciada Adriana Carvajal, quien nos va a presentar el rol de la enfermería en braquiterapia. Hemos expuesto ya previamente, tanto en el capítulo introductorio, así como en la semana anterior, el rol de la radioterapia y como ustedes escucharon, la radioterapia tiene un acápite particular que es la braquiterapia, que es una modalidad que les decía yo la charla anterior, pues tiene sus características propias, las cuales hacen que uno tenga que abordarla de una manera diferente. Adriana trabajó un año, casi más de un año, ¿no? Más de un año en radioterapia coordinando. Y una de las actividades donde más se desempeña la enfermera en radioterapia en nuestro hospital es precisamente en el área de braquiterapia. Entonces entiendo que va a ser una charla bastante nutrida. Su tutor ha sido el doctor Alex Carrión, quien está aquí presente. Gracias por la presencia, doctor Carrión. Y adelante, licenciada Carvajal. Bueno, buenos días con todos. Como ya mencionó el doctor, voy a hablar acerca del rol de la enfermera en la braquiterapia. Ya, para entender un poquito, primero vamos a hablar acerca de qué es la braquiterapia. La braquiterapia no es más que el uso de una fuente radiactiva colocada mediante aplicadores en el interior de la cavidad uterina, próximos al volumen tumoral. Las fuentes de emisión, en este caso, es una centrífuga de radiación, que esto quiere decir que la radiación va a ir desde adentro hacia afuera. Como podemos observar en el gráfico, en la parte amarilla es la parte donde se va a dar más radiación y conforme va avanzando va disminuyendo, por eso es el cambio del color. Permite disminuir el máximo de exposición a los órganos de riesgo, como son vejiga, recto, el signo. Tenemos varios tipos de braquiterapia de baja tasa de dosis como de alta dosis. En este es el sistema Manchester o el sistema Fletcher. En esto se utilizaba fuentes radioactivas como la de cesio, que son de mediana tasa. Esto se utilizaba hasta el 2000, más o menos acá hasta el 2000, hasta el 2001. De lo cual se mejoró y pues ahora utilizamos de alta dosis, que es un sistema de carga diferida a control remoto. Como pueden observar aquí en el gráfico, son unas pequeñas, se podría decir como semillas, que se colocaban al interior de la cavidad uterina para que se pueda dar la irradiación. Acá las pacientes pues se mantenían hospitalizadas por más de 24 horas y luego posterior se lo retiraban. Para hacer uso para otro paciente, ¿no? En cambio, ahora la diferencia en las altas dosis, el sistema de carga diferida a control remoto, el sistema es ambulatorio y la paciente no pasa más que 4 horas acá. Ya. Y como les explicaba, pues las características físicas de las fuentes, en este caso que teníamos hace mucho tiempo de cesio, que la vida media era de 30 años y su presentación eran agujos, tubos o granos, como se observó, y que actualmente ahora tenemos las fuentes de iridio 192, que la presentación se lo hace por hilos, discos o horquillas, que ya lo vamos a observar más adelante. Ya, para entender todo esto también tenemos que tener medidas de radioprotección. ¿Qué son? Que es eliminar el temor a la radiación, la confianza del personal de salud en cuanto al procedimiento que se realiza y tener conocimiento de que todo en donde se realiza la radiación o la braquiterapia tienen un blindaje específico. Por eso abajo en radioterapia todos nuestros búnkers tienen un alto blindaje. Por eso también tenemos físicos médicos, los cuales son los encargados de que todo esto vaya funcionando de manera adecuada para que nosotros tengamos menos exposición. Ya, aquí, como podemos observar, hay diferentes tipos de, bueno, ya, diferentes tipos de sistemas, como les comentaba, que era el sistema Manchester, el sistema Fletcher.
Hace mucho tiempo en Estocolmo, esto es más o menos yéndonos a la historia de cómo empezó la braquiterapia, cómo ingresaban estas tubuladuras a nivel de la cavidad uterina. En París, cómo se observaba desde 1919, igual, como pueden observar, son las tubuladoras que ingresaban a la cavidad uterina. Y cómo funcionaba el sistema Manchester. En este sistema, que se podría decir es una braquiterapia en 2D, ya que anteriormente se lo hacía dirigida por placas. Los médicos colocaban las semillas y qué es lo que pasaba, hacían placas, pero tomando en cuenta puntos anatómicos, como en este caso podemos observar aquí. Esta es la braquiterapia en 2D, donde esto que ven aquí amarillo es la parte del balón de la sonda Foley, y posterior a eso, 2 centímetros desde el panel, que es este de acá, 2 centímetros hasta 5 centímetros es lo que más o menos se va a irradiar. Como pueden observar, pues aquí antes se lo hacía mediante placas. Aquí es otra visión. Desde, como les comentaba, pues se hace la irradiación desde adentro hacia afuera. Entonces, aquí va marcado, ¿no? Como desde aquí se va irradiando la parte roja y va cambiando de color porque va disminuyendo la irradiación hacia los órganos externos. Ya, el esquema de tratamiento de la radioterapia puede ser con coadyuvancia, con quimioterapia, y la braquiterapia en tratamientos ginecológicos, y puede estar dada hasta de 7 a 8 semanas, que indican algunas guías, que es lo más óptimo ya de recibir el tratamiento. Como pueden ver en la radioterapia externa, pues se lo hace una vez por día durante 5 días. Y en la braquiterapia, en cambio, es diferente. Puede darse 2 veces por semana las dosis o una vez por semana, pero en alrededor debe terminar máximo en 2 semanas. Bueno, anterior a esto, debemos saber que la braquiterapia se puede realizar en varias partes, es más, en todo el cuerpo, pero acá en Sol Caquito nosotros realizamos tanto intracavitaria, como es la que podemos observar acá, la intersticial, que es mediante agujas, hacemos intersticial de próstata y ginecológica, y también ya la hemos hecho, no en gran medida, pero la braquiterapia de piel. Hemos tenido 3 pacientitos en los cuales se ha realizado y lo ha hecho el doctor Alex Carrión. ¿Qué es la braquiterapia en 3D? Ya. Vamos a iniciar con lo que hoy hacemos actualmente, que es la braquiterapia en 3D. Aquí, vamos a empezar. Es el flujo por el que tienen que pasar los pacientes. En este caso va a la consulta, donde el médico va a realizar un examen ginecológico, donde va a observar la capacidad de la vagina, qué instrumento o qué ovoide o qué cilindro va a utilizar en esta paciente, o si debe ser intersticial. El médico aquí pues le indica todos los exámenes que debe hacerse, que son tanto de laboratorio como previo también anestesia, porque la paciente será sometida, puede ser anestesia raquídea como anestesia general. Va a ingresar a enfermería, donde nosotros le damos todas las indicaciones acerca de su dieta, de su cuidado personal, hasta que venga al procedimiento. ¿Cómo se planifica? Como les comenté, pues se lo debe hacer en un periodo de 2 semanas, en lo cual va a recibir 2 sesiones probablemente en una semana, o intercalado una semana, una sesión cada semana. Luego vendrá el tratamiento, donde nosotros es importante el rol de enfermería antes de que el paciente reciba, que es el día anterior al procedimiento, verificar y revisar la historia clínica del paciente programado, preparar los ambientes con insumos requeridos y dejar identificaciones, realizar los registros de procedimientos. El mismo día se verifica la conformidad de la asepsia, ambiente para atención instrumental, insumo, personas antes y al finalizar, coordinando con el equipo de salud.
Antes de que ingrese al quirófano, se debe realizar la identificación del paciente, revisar nuevamente la historia clínica, consentimiento informado, resultados de laboratorio, rayos X, cardiología en el caso que amerite, y educar al paciente. En cuanto a educar al paciente, ¿qué debemos saber en nuestros pacientes diabéticos, hipertensos? En nuestros pacientes diabéticos damos la indicación de que no debe tomar su medicación, ya que obviamente va a pasar varias horas sin comer, por lo cual si toma la medicación obviamente va a hacer una hipoglicemia. En pacientes hipertensos indicamos que tome su medicación porque el estrés ante el procedimiento, ante el desconocimiento puede elevar más su presión arterial, por lo tanto se le indica que tome con un sorbo de agua. Elaborar y mantener al día el registro diario, que esto quiere decir en cuanto a cirugía segura, ¿no? Como pueden aquí observar, este es el área del radioquirófano, donde tenemos la máquina de anestesia, el ecógrafo y todo el instrumental estéril, ¿no? Para ser utilizado. El rol de la enfermera es muy importante, ya que debe de verificar las normas de bioseguridad, como son el correcto lavado de manos quirúrgico, la correcta colocación del bata, mascarilla, el gorro y el correcto desecho, ¿no? Y eliminación de cortopunzantes. Igual la enfermera aquí es quien debe dar soporte tanto al médico anestesiólogo como al médico radiooncólogo. Aquí vamos a observar, alistamos obviamente los equipos, como pueden ver son para muchos algo nuevo. Es un equipo, son anillos, estos serán colocados dentro de la cavidad uterina. Estos son los tándem, que también son uno de los materiales que se utiliza. El implante completo de braquiterapia Nugent Tandem, como pueden observar en vista lateral. Esta parte de acá, como pueden observar, esta parte blanca es el retractor del recto, ¿no? Que nos va a ayudar posteriormente, ya les voy a explicar por qué. Estos son los ovoides que se utilizan en los pacientes. Más que todo, los ovoides y los cilindros se utilizan en pacientes ya operadas. A diferencia de los anillos, en cambio los anillos son en pacientes no operadas. Y en esta ocasión no creo que tengo. Como pueden observar, los diámetros son diferentes, ¿no? Hay cilindros abiertos, hay cilindros cerrados, que los diámetros van a ser de acuerdo al examen ginecológico que hizo el médico para la colocación, si hay una cavidad vaginal estrecha o tiene la suficiente cavidad para la colocación del mismo. Estos son los cilindros cerrados. Ya. Al momento de la colocación, nosotros igual debemos ayudar al médico para colocar en posicionamiento al paciente, que quiere decir que le colocamos en posición ginecológica para que pueda colocar los aplicadores. Al momento de salir del radioquirófano, la enfermera es la encargada de la verificación de permeabilidad de vías, de sonda vesical y sobre todo de la monitorización del paciente, ya que como les comenté, pues fue sometido a anestesia, puede ser general o raquidia, entonces puede darse una depresión respiratoria. Por lo tanto, la monitorización es lo importante. Luego, posterior a que sale del radioquirófano, pasa a recuperación o en su medida pasa al tomógrafo, en donde se le hace una tomografía para que de esta manera los médicos puedan ir a planificación y pintar, en este caso, de dónde se va a dar la irradiación. Nosotros luego, posterior, hacemos el llenado de vejiga para diferenciar la vejiga y que no haya ningún, para que no se le dé tanta dosis a ese órgano noble. Como pueden observar en esta imagen, este es el implante colocado.
La parte alrededor que, como se ve rojo, es la parte donde se va a dar la mayor irradiación, y a medida que va disminuyendo, es menor la irradiación. Como pueden ver, aquí está la vejiga, acá está el recto. En la parte de aquí, como les comenté, se va a observar que es el retractor del recto. Esto ayuda a evitar que se irradie, como pueden observar. Estos son los equipos, porque luego, posterior de que pasa a recuperación, planifica el médico, pasa a la sala de braquiterapia, que es la que se encuentra aquí, ¿no? Entonces, igual aquí el paciente va a estar monitorizado. Este es el equipo con el que se va a irradiar. Previo a esto, los médicos físicos hacen pruebas para que esté funcionando de una manera adecuada. Como pueden observar, acá tenemos cámaras, que esto es fuera de la braquiterapia, donde siempre mantenemos una monitorización continua del paciente, observándolo, ¿no? Ya que, como les comenté, pues todo esto es un búnker, es un blindaje, para que sea menor exposición al personal. Así es como se colocan, como les comentaba. Bueno, aquí no se puede observar muy bien, pero estas tubuladoras son las que son colocadas hacia los ovoides, hacia los cilindros o hacia las agujas, para que se pueda dar la irradiación. Estas deben ser sostenidas, como pueden observar aquí, por un metal, los cuales deben ser sostenidos para que el implante no se mueva. Esto está colocado sobre una tabla rígida, y sobre todo la paciente está debajo de una tabla rígida, por la importancia que no debe moverse el implante para que el tratamiento sea efectivo. Aquí se le da tratamiento, luego posterior el médico físico pues viene a retirar las tubuladoras. En nuestra experiencia, como ya les indicaba, se repitió. En nuestra experiencia también hemos observado que hacen los médicos parches hemáticos. ¿En qué consiste el parche hemático? Como pueden ver en este estudio, es un estudio de un parche a nivel de la próstata, pero acá lo utilizan también a nivel ginecológico. ¿Cómo se hace esto? El enfermero es quien retira la sangre, más o menos 20 ml, se lo combina con contraste, y mediante una aguja chiva lo colocan a nivel entre el recto y el tumor, para que con eso haga como un colchón y no haya esa irradiación hacia el recto. Como podemos observar aquí, sí. Entonces, es lo que les decía, el recto, el parche hemático que se coloca para que no haya irradiación a nivel del recto. Acá se puede observar de mejor manera. Como pueden ver aquí, esto es lo que se va a irradiar, la parte que está en rojo, acá está la vejiga, y en la parte de aquí está el recto. Como pueden, aquí se ve esa parte negrita, es como el colchoncito o el parche hemático que se lo realizó, y acá en cambio se ve ya en el tomógrafo, ¿no? ¿Qué es importante aquí? El rol de la enfermera es brindar una atención óptima, eficiente al paciente antes, durante y después del tratamiento. ¿Cómo podemos mejorar? Es de acuerdo al déficit de conocimiento relacionado a la radiación. A veces hay pacientes que cuando se les informa, ¿no?, que se les va a dar braquiterapia, se les dice que se les va a colocar radiación dentro de la cavidad, obviamente se asustan, ¿no? Y dicen, puedo estar en contacto con mi familia, voy a tener carga de radiación. Entonces eso hay que explicar, que no es que la van a tener una carga, porque eso algo solo se lo va a ser dirigido al tumor y será retirado. Entonces puede tener su vida normalmente. Explicar al paciente y a la familia respecto al tratamiento y evaluar si comprendió. Explicarle que el tratamiento va a ser ambulatorio y va a ser 1 por semana o bisemanal. Se educará a la paciente sobre los cuidados a tener en cuenta antes del procedimiento, como les explicaba, su medicación habitual,
tienen que tener una preparación intestinal 48 horas previas, ya que se necesita pues que el intestino esté en reposo para que no esté dilatado y no se pueda irradiar. Minimizar el temor y la ansiedad, explicar lo seguro del procedimiento, minimizar molestias, el procedimiento es de corta duración y que en todo momento se controla. Las actividades moderadas en casa durante el día, al siguiente del procedimiento. Además, es importante informar al paciente en cuanto a, porque sí hemos tenido pacientes que son jóvenes, por lo tanto, a ellos obviamente les preocupa también su vida sexual activa, por lo que se les indica, bueno, le indica el médico en la consulta, que se la puede seguir después del tratamiento de haber recibido braquiterapia, porque obviamente si lo hace en el transcurso va a haber irritabilidad. Luego, posterior, lo que acá hacen los médicos es indicarles que pueden utilizar consoladores, dilatadores o se colocan calle y con los dedos pues pueden dilatar la parte del genital, ¿no? Gracias, eso es todo el equipo de braquiterapia, la parte de enfermería, faltó la parte médica para que es también parte importante de... Gracias, licenciada Carvajal, por su presentación. ¿Preguntas tal vez en el auditorio? Yo sí tengo una pregunta, bueno, dos. La primera es, ¿por qué se sigue haciendo braquiterapia en las pacientes si uno, les exponía la semana anterior, cada vez tenemos técnicas avanzadas de radioterapia que nos permiten llegar a dosis más alta? ¿Por qué seguimos teniendo todo este procedimiento de invasivo en la paciente que implica movilización en quirófano? ¿Qué es lo que hace que tengamos que seguir haciendo braquiterapia? Sí, si no, si el tutor le puede ayudar. Gracias. En realidad, No, Alex. el tratamiento de braquiterapia, si bien indica el doctor Puente, existen muchas técnicas, muchos equipos actualmente, pero sin embargo, como mencionó Adriana, la braquiterapia nos permite conformar un poco más, por así decirlo, la dosis y extendernos dosis a dependiendo del órgano que vamos a irradiar, permitiendo controlar de mejor manera. Entiendo que, como bien indicó el doctor Puente en charlas anteriores, se debe haber mencionado que si bien con los equipos nuevos, actuales, existe algo de radiación que les va a llegar a los órganos, la braquiterapia tal vez es un poquito más moldeable, por así decirlo. El físico médico se encarga, dependiendo de lo que uno quiere, ir activando estas dosis, ir activando estas fuentes, bueno, no sale. Lo que ven en el centro son unas fuentes de radiación que el físico se encarga de activar o de cargar. Entonces, él dice, el médico valora, relaciona, dice, no, yo no quiero que esta radiación me llegue a la vejiga o al recto. Entonces, este sistema es mucho más flexible y ir conformando mucho más. Entonces, tal vez esta sería una de los motivos principales, por así decirlo, para que la braquiterapia aún no salga de los esquemas de tratamiento, sobre todo en cervix. Como bien dijo Adriana, se hacen todos los tipos, prácticamente piel, próstata, pero porque nos permite conformar esta dosis de mayor, como ven inclusive en ese gráfico. La radiación, lo amarillo que ven ahí, nos permite ir disminuyendo y el médico dirá hasta dónde quiero, dependiendo del volumen, sacrifico o no el volumen, el órgano. Cabe indicar que cada órgano tiene un constraint, un límite de dosis que nosotros podemos, si cabe el término, jugar en base a ello y nos va a permitir dar la mayor cantidad y obviamente va a depender mucho del estadio, del pronóstico del paciente para poder llegar a una decisión de estas. Gracias, doctor Carrión. Sí, en efecto quería que quede claro ese concepto, porque es parte de su formación dentro de esta certificación.
Seguimos haciendo braquiterapia porque por más que en externa hayamos evolucionado mucho, siempre con radioterapia externa el órgano de riesgo va a sufrir dosis de radiación, porque tiene que atravesar el órgano que está encima del tumor para llegar al tumor. En la braquiterapia, como lo ha expuesto el doctor Carrión, nosotros tenemos el implante, la fuente radioactiva dentro del tumor. Entonces la radiación primero va a estar emitida hacia el tumor y va a ser mínimo o nada, muchas veces, lo que les llega al órgano de riesgo. Entonces por eso es que la braquia en muchas localizaciones es insustituible, tal como lo ha expuesto el doctor Carrión. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, Lisa. ¿Secundarios de la braquiterapia son lo mismo que de la radio o no? No, aquí en este caso puede haber sangrado, que en realidad lo he visto muy escaso, pero lo que sí puede presentar también es diarrea posterior. Pero eso obviamente con medicamentos pues se puede mejorar. Es los que más se puede observar. De ahí no vas a ver como en la externa, que vas a ver una quemadura. Eso es lo que tú te refieres. Y no, eso no pasa en este caso. Particularmente, como bien dijo también el doctor Puente, si pueden ver aquí la radiación al concentrarse en esta área, en este caso de la vejiga, algo de radiación pueden ver, pero es bastante baja y la vejiga, por suerte, al estar cerca, tiene más dosis de tolerancia. Entonces eso también nos permite y nosotros valoramos y se le indica a la enfermera que la vejiga sea vacía, sea llena, dependiendo de la ubicación en la tomografía, ya uno decide cómo va la vejiga, en este caso está con la cantidad de líquido que nosotros ponemos. Si nosotros decimos vejiga vacía, puede venir hasta acá abajo. Pero obviamente, como digo, hay que valorar el caso del paciente, el estadio, cuánta dosis de radiación externa. Las mayores molestias que son en este caso molestias de dolor, ardor al orinar, disuria que es tolerable y manejable durante el tratamiento. Las deposiciones diarreicas va a depender mucho también del implante. Como ustedes pueden ver en este caso al recto es prácticamente nula o nada, al sigma mucho más. Entonces va a depender mucho de eso, pero deposiciones líquidas, diarreas van a ser pocas, escasas en realidad y muy manejables. Sí, ahí, perdón que acote de la especialidad de uno. Tiene que hablar, no se aguanta. No se agota. Aquí también es un procedimiento quirúrgico, ¿no? Entonces, como un procedimiento quirúrgico tenemos la primera complicación de un procedimiento quirúrgico. ¿Cuál es, licenciadas? ¿Qué pasa en un paciente postquirúrgico? ¿Cuál es la primera cosa que se debe vigilar? Duro. Sangrado, ¿no es cierto? Es lo más importante. Cuando estábamos haciendo el posgrado y uno estaba haciendo sus primeras braquis, el mayor miedo que le pasaba es que asome la Lolita por la puerta del consultorio y le diga, doctor, venga a dar viento, está sangrando. Porque obviamente una de las primeras cosas que la enfermera debe vigilar y que la licenciada Carvajal se le pasó, es que una paciente post implante se vigila el sangrado genital, porque sí puede haber desgarro vaginal, sí puede haber laceraciones cuando uno hace los tapones, sobre todo, o tapona la cavidad, y eso puede lastimar y desgarrar la mucosa vaginal. Entonces el sangrado es algo muy importante que debe vigilar la enfermera en la sala de recuperación mientras la paciente espera ser tratada o después del tratamiento, o inclusive cuando retira el implante, que es algo que también hace la enfermera, que se le pasó a la licenciada Carvajal, que es retirar el implante. Cuando ven sangrado, cuando ven hemorragia, claro, lo que hacen es cuantificar ese volumen de hemorragia porque ya tienen el ojo experto como para saber hasta dónde está normal un sangrado. Y cuando sobrepasa eso, nos suelen llamar y generalmente pasa que ha habido algún desgarre, alguna lesión en la mucosa que toca entrar a reparar. Entonces, una complicación propia de la braqui que no se ve en la radioterapia externa, pero es propia a cualquier procedimiento quirúrgico, ¿no? O sea, el riesgo de lesión, desgarro, sangrada que puede pasar a un procedimiento quirúrgico como tal. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dice? ¿Cuánto tiempo están luego de Bueno, eso más que todo va a depender de la organización o de cómo se realice, porque como les comenté, pues va a tomografía, luego posterior pasa a recibir el tratamiento y eso también va a depender de cuánto se demore el médico en la planificación o en el pintar en dónde nomás se va a irradiar.
Entonces eso ya depende del médico, pero más o menos los pacientes están aproximadamente en la radioterapia desde que ingresan hasta que salen 4 horas, desde su ingreso. Obviamente la idea, perdón, obviamente la idea de esto es que si bien se ha hecho bastante énfasis el rol que cumple la enfermera, es al alta, como ustedes tienen conocimiento, pues obviamente los signos vitales, los síntomas que presentan. Generalmente, aparte del tiempo que dure como tal el procedimiento, todos tenemos muy claro, un paciente debe salir en óptimas condiciones, sin dolor, sin sangrado, y pues obviamente si es que se evidencia algo, pues se lo cita con medidas de emergencia o al siguiente día. Todo va a depender mucho de eso. En teoría, como tal, el procedimiento, como dijo Adriana, 4 horas, pero los pacientes después del tratamiento, o sea, se retira el implante, 10, 15, exagerada, 20 minutos, se van sin ningún problema, sin ningún molestia, sin ningún dolor. Justo, buena pregunta. Justo puse esta diapositiva porque era lo que quería mencionar. Esta es una braquiterapia intersticial. La braquiterapia intersticial consiste en, a más del implante que ustedes, este es el implante, por decirlo así, normal intracavitario, ¿sí? Con su tándem intrauterino, el dispositivo de acuerdo a la capacidad que explicó. Bueno, la braquiterapia intersticial, ¿qué consiste? En colocar agujas. Las agujas se introduce, dependiendo de la tomografía que haya visto el médico, cómo se extiende el tumor, ¿sí? No, cómo se extiende el tumor. Entonces, bueno, es algo similar, pero bueno, esta es una intersticial de próstata, pero es introducir, en este caso es un poquito más, tal vez, chocante para los ojos, porque en realidad en la próstata sí atraviesas todo el periné, todo, pero en la braquiterapia ginecológica introduces, puede ser las agujas junto con el implante, pero siempre a través de la cavidad vaginal. Muy raro, como el de próstata, nos extendemos por introducir por la piel, perineo, o sea, muy rara vez, no ha ocurrido eso porque el tumor obviamente está a nivel del cervix como tal. Entonces, en esta gráfica, como pueden ver, el tumor se extendía un poco lateral y esto que ven aquí, esta de aquí y esta de aquí son las agujas. Entonces, con solo este implante, con el tándem intrauterino, la dosis no, el físico médico no hubiese podido extender hasta acá. Entonces, ¿qué nos permite la braquiterapia intersticial? Que con esta aguja coloca el físico a través, bueno, coloca las mangueritas que vieron anteriormente, pasa a la fuente y llega hasta aquí y carga estas fuentes. Entonces, el físico puede extenderse hasta acá y cubrir todo el volumen que nosotros queremos irradiar. Esa es la diferencia de entre la cavitaria e intersticial. La braquiterapia de piel, si bien como dijo Adriana, son pocos casos porque muy pocas personas se usa más bien cuando los cánceres de piel son bastante, la estética cambia. Entonces, imagínense un labio, resecar el labio, o sea, cambia bastante la vida para el paciente. Entonces, ¿qué hacemos ahí? No hemos hecho el caso de colocar el tumor porque la mayoría vienen operados, pero se ha colocado estas agujas sobre una mascarilla y eso nos permite, a través de un gel que nosotros colocamos, llegar a la dosis únicamente ahí, sea de labio en este caso que hice, de párpado también, nos permite eso. Es el mismo funcionamiento, lo único que diferencia es los dispositivos que nosotros usamos. Hay de mama, pero no lo hemos hecho todavía aquí, pero existen un sinnúmero que se puede hacer sin ningún problema, pero casos hasta el momento puntuales de braquiterapia de piel son los que hemos tenido esto, personalmente 3, desconozco si el resto de compañeros creo que también han hecho, pero puntualmente esa es la diferencia. No sé si quedó claro. ¿Alguna otra pregunta, Lisa? El parche mate. El parche mate.
Están buscando un archivo Excel. Ahí, no se entiende. No se puede hacer. Aquí tengo esto. A ver, el parche hemático generalmente se comenzó a usar o surgió esta idea con el cáncer de próstata por la muy cercanía de estos órganos próstata recto. Entonces, se coloca a través del perine guiada por eco, ¿sí? Es guiada por eco, realiza el médico radiooncólogo, valora, obviamente revisa la estructura hasta donde tiene que introducir la aguja, el espinocán prácticamente, pero la aguja chiva. Entonces, se introduce guiada por eco. Entonces, yo sé hasta dónde, en este caso, yo a través del perine introduzco toda la aguja y llego hasta esta parte. Y comienzo, previamente procesada la sangre del paciente, ¿sí? Como ven ahí, dice ácido hialurónico, se usa o se usaba, y en ciertos centros que tienen la capacidad, lo hacen porque es costoso. Entonces, ventajosamente, el parche hemático, sangre del paciente, pones con cierta cantidad de contraste, permite tal cual en la tomografía que se pinte como ven en la imagen. Entonces, al inflar, cabe el término, pueden ver aquí, este es el recto, este es el parche, y ustedes pueden ver, este es el área que yo voy a tratar. Por más que la radiación se extienda, pueden ver que es mínima, en este caso un extremo que le llega, pero la mayoría se queda en el parche. Entonces, generalmente dependiendo de la complejidad, como explicó Adriana, se puede hacer la braquiterapia en la mañana y en la tarde. Después de 6 horas de tratamiento, no suele durar el parche, ¿sí? Se suele en 6 horas, en algunos casos sí se ha desaparecido, pero igualmente las estructuras, o sea, se desaparece el contraste como tal, porque en cierta forma la sangre todavía no termina de reabsorberse. Entonces, a nosotros hacer la otra tomografía podemos seguir administrando tratamiento que lo usemos, como les digo, en casos en los que estuvo muy complejo la colocación o intersticiales, que sería creo que muy cruel, por así decirlo, hacer 4 días, 1 por semana y colocar agujas. Entonces, en esos casos hacemos 2 veces en el día. No sé si quedó claro lo del parche. ¿Alguna otra pregunta, inquietud? Listo, les agradecemos por la charla, doctor Carrión, gracias por sus explicaciones, licenciada Carvajal.